quiero invitarles a que contemplemos dos actitudes que nos presenta hoy el Evangelio. La actitud de Jesús y la actitud de los samaritanos. ¿Cuál es la actitud que toma Jesús en este pasaje del Evangelio? Después de aquellos largos ratos de oración, donde entra en sintonía su voluntad con la voluntad del Padre, Jesús ha resuelto cuál va a ser el rumbo de su viaje. Jesús ha tomado una determinación: ir a Jerusalén para que se cumpla la voluntad de su Padre, porque Él así lo quiere, porque Él se une no solamente por la unión hipostática, sino porque verdaderamente como hombre también quiere cumplir la voluntad de su Padre. Jesús toma una determinación: ir a Jerusalén para llevar a cabo la obra que viene propuesta por la voluntad de su Padre. Lo hace sin ambigüedad, lo hace llegado el momento preciso, y para ello comienza por enviar mensajeros. Decíamos el día de ayer, ¿quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los mensajeros de Jesús? Puede ser el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos comprometidos con el servicio en la Iglesia, o cualquier feligrés de buena voluntad que dedique parte de su tiempo y de su esfuerzo por servir la causa del Evangelio. En definitiva, nosotros podemos ser los enviados de Jesús. Recordemos que la palabra apóstol significa precisamente enviado, mensajero, embajador. El enviado tiene como función abrir surcos para que entre la semilla, preparar moradas para que los corazones estén bien dispuestos para acoger a nuestro Señor. Juan Bautista iba delante del Señor como precursor para preparar sus caminos. He aquí que yo envío mi mensajero y él preparará mi camino delante de mí. Tenemos una segunda actitud, la actitud de los samaritanos. Los samaritanos son despreciados por los judíos. Y metiéndose un poquito, solamente de manera muy breve, al por qué. Cuando los judíos fueron exiliados, fueron deportados, fueron arrebatados de su territorio, los samaritanos, descendientes de Efraín y Manasés, permanecieron en su territorio de Samaria. Mientras todo el pueblo judío fue exiliado, los samaritanos se quedaron en su territorio. Y al quedarse en su territorio,
empezaron a hospedar a muchos transeúntes, no judíos, por supuesto, que pasaban por su territorio. Comenzaban a recibir extranjeros que pasaban por ahí. Por supuesto que esta zona de Samaria se llenó de mucha gente que no era judía, se llenó de mentalidad pagana y empezaron a adorar dioses diferentes al Dios de Israel. La mujer samaritana tenía 5 maridos, referente a 5 grupos paganos que adoraban a sus propios dioses. Nosotros hemos escuchado que adoraban al dios Baal como representación que designaba a los falsos dioses. Bueno, si los samaritanos se caracterizaban por recibir viajeros paganos y hospedarlos en su paso por Samaria, ¿qué nos pudiéramos imaginar cuando Jesús mandaba a sus enviados para buscarle un alojamiento? Pues obvio que sí lo iban a recibir. Pues si reciben a todo mundo, reciben de cualquier raza y condición, pues ¿por qué no van a recibir a Jesús? Entonces aquí vemos enfatizada la actitud de los samaritanos, el odio, el rencor, el resentimiento por haber sido maltratados durante tanto tiempo por los judíos, de haber sido rechazados, de haber sido apartados por ser considerados como paganos. Entonces se desquitan los samaritanos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Como Jesús va rumbo a Jerusalén y van rumbo a Jerusalén los que son judíos, ¿qué hicieron los samaritanos? Pues no lo recibimos. No lo recibimos porque ellos nos han tratado mal, no lo recibimos porque siempre nos han rechazado, pues ahora nosotros los rechazamos a ellos. Esa fue la actitud de los paganos. ¿Me la hiciste? Te la hago. ¿Me la debes? Me la pagas. ¿Tú me la hiciste? Ahora yo me desquito. Así actúan los paganos. Así actuaron los samaritanos. Bien. Entonces, por un lado vemos la actitud de Jesús, que adhiere plenamente su voluntad a la voluntad del Padre. Por otro lado vemos la actitud de los samaritanos, que se desquitan del maltrato recibido y rechazan todo aquello que venga de los judíos, incluyendo a Jesús. ¿Cuál puede ser la enseñanza del Evangelio? Nosotros como discípulos, nosotros como enviados de Jesús, tenemos 2 propuestas de comportamiento: el comportamiento de Jesús o el comportamiento del mundo pagano. El domingo pasado escuchábamos un evangelio donde Juan se dirigía a Jesús y le decía: hemos visto que alguien expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Ni siquiera le pidió permiso a Jesús y les prohibió que expulsaran demonios porque no eran de los nuestros.
Hoy, nuevamente Juan, junto con Santiago. La diferencia, bendita diferencia, y esa también la tenemos que tomar nosotros muy en cuenta, que ahora le preguntan antes a Jesús. Así deberían de ser nuestras decisiones antes de tomar nuestras decisiones. Preguntarle primero a Jesús, y así nos evitaríamos muchos descalabros en nuestra vida. Ahora, Santiago y Juan le preguntan a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para acabar con los samaritanos? Pues no te dejaron hospedar, pues te están rechazando el Evangelio. Vamos a desquitarnos de ellos, vamos a regresarles el mal que nos están haciendo. La enseñanza de Jesús es la siguiente. Ante el problema del mal, ante el problema del rechazo, ante el problema de la humillación que muchas veces recibimos, ¿cómo debe de actuar el discípulo de Jesús? ¿Cómo debe de actuar su servidor, su enviado? ¿Según el querer de Jesús o como lo hacen los paganos? No es fácil. A todos, normalmente, cuando nos tocan fibras sensibles, respondemos. Y muchos lo decimos incluso con orgullo. Yo no soy violento, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Pero que no me la hagan porque me la pagan, que no me busquen porque me encuentran, que no me den porque les doy doble. Y no es la actitud que nos enseña Jesús en el Evangelio. Cuando los discípulos le dicen: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para acabar con ellos? Jesús los reprende fuertemente. No quiere que nosotros reaccionemos como los paganos. No quiere que nosotros saquemos el mal que pueda haber en lo profundo de nuestro interior. Porque ante el problema del mal, el mal no se vence con el mal. Recuerdo al Papa Juan Pablo II, sobre todo en su última jornada mundial por la paz. Se escuchaba mucho esta frase de él que decía así: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. El fuego no se apaga con el fuego. Nosotros tenemos una prioridad: ser fieles al Evangelio. E incluso aquellos que rechazan el Evangelio no tienen por qué sufrir nuestro rencor, no tienen por qué sufrir el odio ni el rechazo de los que son de Cristo. ¿Qué tenemos que buscar entonces? Más que venganza, como ayer veíamos en la historia de San Vicente de Paúl, cuando sufrió humillaciones al haber sido cautivo en la esclavitud, se encontró con Dios y empezó a servir a los sencillos y humildes. Más que buscar venganza, rivalidad o reaccionar como reaccionan los paganos, busquemos antes bien mantenernos fieles al Evangelio, mantenernos fieles a esa encomienda que Jesús nos hace y no buscar la destrucción de quien no lo recibe.
me quedo con aquella frase de San Pablo en Romanos 12, versículo 2. No nos adaptemos a este mundo. No reaccionemos como reaccionan los paganos. No reaccionemos como reaccionan los que pertenecen meramente a las cosas del mundo. Antes bien, transformemos nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros deseos de lo más profundo de nuestro ser, mediante la renovación de nuestra voluntad hacia la voluntad del Señor. Que así sea. Que así sea.